Eso que escuchábamos era Muchacho del Taller y la Oficina por Fútbol y forma parte del volumen 3 de Aquí, Allá y en Todas Partes. Las canciones de Tanguito, Morris y Los Seasons, un trabajo que obviamente tiene, si es el volumen 3, dos partes anteriores y que, bueno, tiene por detrás la idea, la realización, la producción de Juan Ravioli. Vamos a saludar a Juan Ravioli, que lo tenemos allí en videollamada. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, volumen 3 que hoy, ¿no? Ya se sube a las plataformas. Correcto, a partir de hoy. Buenísimo, la gente entonces ya puede ir buscando esta nueva edición de una idea que comenzó allá por 2019 más o menos. Bueno, ahí comenzó a publicarse. Claro. En realidad comenzó a realizarse a fines de 2015. Uh-huh. Sí. La idea es bucear en los orígenes de lo que llamamos rock argentino, aquellas primeras manifestaciones de la década del 60. Se podría decir que sí. Bueno, un trabajo que fue más allá de lo editado, digo, tuvieron que rastrear cosas que no tuvieron edición. No, trabajamos básicamente con un repertorio, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, de 3 autores concretos. Y en los 3 casos nos basamos en lo publicado, lo que tenían publicado, ¿viste? Claro. Así que, de todas maneras, igual eso de bucear y de sumergirse en los años 60 y en toda esa movida fue tal cual. Te podría decir que sí pasó. Uh-huh. Buenísimo. Hay que decir que el trabajo se completa no solo con los discos, sino que hay un trabajo audiovisual, hay videos que completan que completan la entrega. Correcto. Mira, yo te podría decir que un poco la idea de esto fue también trabajar con versiones en vivo de la música, ¿viste? La música en vivo es la gran el enorme porcentaje de las versiones que componen esta colección son grabaciones en vivo. Uh-huh. Y hechas en distintos lugares. Entonces, los videos corresponden al registro de esas ejecuciones, digamos. Claro. Bueno, hay que decir que hay invitados diferentes en cada uno de los volúmenes, ¿no? Exactamente. En el primero estaba Daniel Melingo, entre otros. Estoy apelando a la memoria. Correcto, estaba Las Diferencias, Daniel Melingo con su banda Coca de Vidrio. Estaba La Perla Irregular, banda argentina. Fabricio Moraz, Nina Polverino con Carlos Cutaia y Telescuela Técnica. Si mal no recuerdo, creo que nombré todos. Bien. Para sí. Tenemos, bueno, a Fútbol lo acabamos de escuchar, pero también está Hilda Lizarazu, Fantasmagoria. ¿Cómo es la elección de los invitados? Mirá, es bastante librada al devenir de los encuentros que voy teniendo yo, ¿viste? La verdad es esa, ¿no? No es que salí a hacer una convocatoria, sino más bien esto empezó como... La idea empezó como entre tertulias que teníamos en aquella época y hablando de toda esa época y escuchando esa música y un poco intercambiando con algunos amigos acerca de eso y surgió la idea de recolectar un poco todo este material y a medida que me iba encontrando con gente y sacaba el tema, bueno, algunos se prendían y me decían, qué bueno que está, hagamos una versión. Uh-huh. Y así fue pasando. Te podría decir, cada número tiene una historia detrás. Yo en esa época estaba tocando en PES, por ejemplo, y sí. Ensayábamos en un caserón en el barrio de Flores, y ahí ensayaban un montón de bandas, como por ejemplo Las Diferencias, como por ejemplo Tricomas o Las Olas, que son 2 bandas que componen este álbum, este volumen 3. Sí. Y así, bueno, cada uno de los temas que hicimos. Claro, hay bandas que a lo mejor Las Diferencias, se me viene a la cabeza, tiene ya en su propuesta algo, ¿no?, de aquel rock argentino de los 60, 70. Hay otras que no tanto. ¿Cómo fue trabajar justamente esas diferencias?
Y bueno, mira, te tengo que decir que hubo total libertad en cuanto al encare y a la propuesta de cada grupo o cosolista en cuanto a cómo querían versionar los temas, ¿viste? Uh-huh. Hay una versión muy particular en este volumen 3 que es de Miguel López, que es un bandoneonista y guitarrista, es un músico de Mendoza que vive hace muchos años en Buenos Aires. Yo lo conocí en circunstancias en las que él estaba compartiendo con Fútbol algunas grabaciones y bueno, nos hicimos compinches, le conté el proyecto y me dijo que quería hacer una versión de Pato trabaja en una carnicería y la hizo de una manera muy peculiar, que es, él grabó primero una versión en guitarra y voz, la grabó en una portaestudio porque él trabaja con portaestudio como en los años 80, 90, en cassette, digamos. Sí. Entonces la grabó guitarra y voz y arriba de esa versión grabó, o sea, se acompañaba con bandoneón y una segunda voz. Y es una versión muy particular, me pareció muy interesante realizarla, la fuimos a hacer a la casa de él. Él en esa época vivía en el barrio de Colegiales, y agarramos una linda tarde con sol, ahí como luz de tarde, y es una versión que me parece una de las perlas de... Bueno, este volumen 3 son todas perlas, la verdad. Estoy muy contento con el resultado, incluso con la secuencia de disco, digamos, que tiene, independientemente de cada versión, cada video. Me gusta la secuencia, me gusta que hoy salga el disco, que se pueda disfrutar así y que en un par de días recién empiezan a aparecer los videos también. Así que estuvo el ojo puesto también ahí en proponer como un disco, ¿no? La posibilidad de escuchar un disco también. Claro. Así que bueno. ¿Y la elección de las canciones es tuya? ¿Los músicos invitados eligen? ¿Cómo se arma justamente la playlist? Bueno, también depende de cada caso. Como te contaba, el caso de Miguel López, él tenía la intención de hacer esa canción, claro, por ejemplo, claro, en particular. Pero con las diferencias, por ejemplo, yo me encontré con ellos que casualmente son de Caseros, que es el barrio del cual viene Tanguito, y ellos no hacían ningún tema de Tanguito. Y bueno, fuimos hablando y probamos, hicimos como un ida y vuelta en cuanto a qué tema hacer, y eligieron La Balsa, y eligieron también Amor de Primavera, que son de alguna manera los temas más conocidos de Tanguito, ¿no? Sí. Este proyecto también se propone hurgar, como decías vos, también sumergirse un poco más allá y trabajar con versiones de temas que son muy poco conocidos. Si bien están publicados, vos me hiciste esa pregunta cuando empezamos a charlar, si bien están publicados, no dejan de ser versiones de culto. Claro. Yo considero que Tanguito, bueno, un poco la figura de Tanguito se la morfó la peli, que es muy buena. A mí me gusta la peli, mucha gente despotrica mucho con la película, a mí me pareció una muy buena película, pero bueno, quizás no tiene mucho que ver con la realidad, pero bueno. Es otra cosa, sí. Yo no espero que una película me cuente la realidad de nada, digamos, pero bueno, o sea, la peli me parece muy buena, pero bueno, quizás no es fiel a la realidad, en fin. Y bueno, y los temas que quedaron de Tanguito, paradójicamente, mucha gente piensa que El amor es más fuerte, por ejemplo, es de Tanguito. Sí. Y no es así, ¿no? Fue una canción compuesta especialmente para la película. Claro. Así que nosotros nos propusimos un poco rescatar esas canciones desconocidas de Tanguito que lejos de ser arcaicas, tienen tienen una vigencia inquietante, te diría, incluso. Uh-huh. Temas como Vociferando, que es el tema 2 de este volumen, habla de cosas que están pasando ahora incluso, ¿viste? Claro. Vos lo decías, ¿no? Buscar quizás las canciones no tan conocidas de Morris y Tanguito, pero no hablamos de Los Seasons, porque Morris, Tanguito son bastante conocidos, pero Los Seasons es una banda fugaz, muy emparentada, ¿no? a lo que fue el fenómeno que desataron los Beatles en todo el mundo, pero aquí en Argentina. ¿Por qué te decidiste por Los Seasons? Interesante pregunta. Bueno, mira, me gustaría responderte de dos maneras, o sea, dos respuestas. Como quieras. Por un lado, hay una cosa que yo me basé principalmente, tanto en el título del proyecto como en buena parte de la idea del conceptual, digamos, me basé en una serie de recitales de poesía y música que organizó Miguel Grinberg a fines del año 1966, y en el que participaron, entre otros pocos artistas, Tanguito, Morris y Los Seasons. Ajá. Por eso primero pongo la lupa en esos tres, digamos, claro, ¿no? Esa es una respuesta. La segunda es que Los Seasons, además de haber sido una banda en la que
o sea, estaban Alejandro Medina y Carlos Mellino, que luego serían Manal y Alma y Vida, claro, ¿no? Exactamente, piezas clave en lo que fue el desarrollo del primer rock argentino. Además de eso, me parecía interesante abordar toda esa génesis de la canción rock argentina, en cuanto a que se desprendió de algo que era en realidad el rock, que viene de Inglaterra o de Estados Unidos y es inglés, y el sonido a los Beatles inglés, que sean los Seasons, y un idioma que estaba en transformación, porque los Seasons ni siquiera cantaban en inglés, o sea, cantaban en lo que algunos llaman What Snake. Claro. Pura fonética, ¿no? Exactamente. Entonces me pareció muy interesante esa transición que estaba sufriendo, esa metamorfosis que estaba sufriendo la canción acá en Buenos Aires, que está atravesada por los Beatles y también por el tango, por supuesto. Y eso se escucha en Morris. Y bueno, me parece como un momento clave de lo que estaba pasando. Buenísimo. Ahí quedó entonces Los Seasons como parte de esta trilogía, ¿no? Tanguito, Mori, Los Seasons, y una trilogía que son además los 3 volúmenes de Aquí, Allá, en Todas Partes. A partir de hoy ya lo pueden escuchar en todas las plataformas. Los videos van a tardar un poquito más. ¿Cuánto más? ¿Se sabe? El domingo 25 de mayo empezamos con el video de fútbol y todos los domingos renace la esperanza. Vamos a ir mostrando un video cada domingo en las próximas semanas, bueno, si Dios quiere. ¿Y acá se completa con el volumen 3 o todavía puede haber un cuarto volumen o una ramificación de Aquí, Allá, en Todas Partes? Eso me gusta, ¿sabes? Cada tanto hablamos acerca con otra gente que conspira acá en esto, hablamos acerca de llevar la idea a otras músicas, a otros autores, ¿viste? Uh-huh. Pero mira, respecto a Tanguito y Morris y los Seasons, hay algunos temas más que me gustaría lanzar, pero seguramente sean lanzamientos simples. Ya yo calculo que este es el último volumen, larga duración, y después quedarán algunos temas por salir. Bueno. Pero yo creo que esto se termina este año, si todo va bien, y pasaremos a otras alturas. Bueno, le decimos a la gente que disfruten de Aquí, Allá, en Todas Partes, volumen 3. A partir de hoy ya están las plataformas con estas versiones a cargo de Fútbol, Toulouse, Tricomas, Miguel López, Las Olas, Hilda Lizarazu, Fantasmagoria, Fernando y Bruno, Claudio Kleiman y Lapsus junto a Antonio Viraben. Ahí se cierra también un poco el paréntesis con Morris, ¿no? La sangre. Tal cual. Bueno, Juan, te agradecemos mucho este rato. Te lo he dicho. ¿Vos tocás en aparte? No, gracias a ustedes. ¿Metiste algún instrumento? Yo en alguno participo. Participo en el de Hilda Lizarazu, por ejemplo. El caso de Hilda Lizarazu, si tengo un minuto más para contarte. Sí, dale. El caso de Hilda no fue una versión en vivo, fue uno de los casos excepcionales en los que hicimos una producción de un tema, ¿no? Ajá. Lo hicimos con Rick Ana, que es uno de mis maestros en cuanto a lo que es producción musical. Yo estudié muchos años con él, amigo de Hilda, y produjimos ese track en el que participo a Lucas Ervin en batería, Rick Ana en guitarra, yo toco el bajo y toca también Cubero Díaz en la guitarra en esa versión de Historia de un muchacho. O sea que hay un line-up lindo. Sí. Y creo que también participé en la versión de Claudio Kleiman, que hace de Sutilmente a Susana también. Sí, creo no, sí, grabé unos teclados ahí en la introducción y en la salida del tema. Creo que eso fue todo de este álbum, si no me equivoco. Sí, yo diría que sí. Bueno, pero estuviste en la producción general, en la idea. Sí, bueno. Así que estás en todas partes, Juan. Me despaché. Te despachaste. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Conversábamos con Juan Ravioli entonces sobre este volumen 3 de Aquí, Allá y en Todas Partes. Se cierra la trilogía sobre canciones de Tanguito, Morris y los Seasons.